Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ya. Sí, Buenas noches. Mi nombre es Fiorella Espinosa, yo soy directora de Calidoscopy Consultoría y en nombre del equipo les doy la más cordial bienvenida. Estamos muy felices de que hay gente conectada de diferentes partes del Perú y también de Latinoamérica. Les cuento un poquito más de Calidoscopy. Nuestra misión es acompañar a personas y organizaciones en la creación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible de y para las ciudades. Y eso lo hacemos a través de programas de capacitación, asesoría y también de proyectos comunitarios. Desde el mes pasado empezamos una serie de webinars que se llama Creando Nuevas Realidades, Ciudades Sostenibles Post-COVID-19, porque, bueno, como todos sabrán y como todos estamos viviendo estos cambios a nivel personal y a nivel comunal, en las ciudades, entonces vimos de que era necesario poder eh, compartir opiniones de expertos que han estudiado temas urbanos, pero también compartir opiniones de todos nosotros, de los ciudadanos, y empezar a pensar cómo queremos crear esa nueva realidad. Así que el espíritu de estas charlas, más que dar una ponencia teórica, es dar ideas disparadoras para que cada uno de nosotros, desde la posición que tenga, pueda tomar acción, pueda emprender. Y emprender no solamente con una mirada de un negocio, sino también emprender a nivel personal, pues si alguien tiene posibilidades dentro de su empresa, en poder redirigir la mirada hacia la comunidad o también poder participar en alguna actividad barrial, en su misma casa, poder empezar a conversar sobre qué necesitan nuestras ciudades y cómo impactamos y cómo podemos mejorarla, pues justo es la idea de estas charlas, ¿no? ¿Y por qué ciudades sostenibles? Queríamos enfocarnos no solo en el tema ambiental, que es importante y que han habido charlas sobre eso, obviamente el tema económico también, de hecho hemos tenido unas charlas sobre negocios sostenibles, pero también queríamos darle mucho hincapié al tema social y justo la charla que vamos a presentar, bueno, que Ana María nos va a presentar en unos minutos, tiene ese sentido, es cómo a partir de nuestro espacio podemos crear comunidad, porque estamos viendo que las ciudades no solo nos prestan servicios, ¿no? como transporte, como recolección de residuos, como alimentos, sino sobre todo somos nosotros, somos los ciudadanos. Entonces tenemos que otra vez reflexionar sobre cómo estamos interactuando, qué lugares tenemos, cómo podemos mejorar. Ahora más que nunca necesitamos esta unión entre personas. Así que, sin más, les presento a Ana María Guaita. Ella es investigadora y facilitadora de proyectos urbanos en mercados, alimentación y planificación. Ella es doctora en planificación del desarrollo por la University College London, con maestría en estudios de desarrollo por University of Cambridge y formación inicial en ciencias por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ella se orienta al desarrollo de redes de conocimiento y práctica bajo una mirada local y global que aporte a la agenda urbana y a la formulación de políticas en mercados y espacios comunitarios en torno a la alimentación. Actualmente se encuentra afiliada a la ONG ECOSAT y es miembro de la Mesa de Trabajo de Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios Saludables de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Antes de empezar, para las personas que están conectadas en Zoom, les pedimos por favor que desactiven sus cámaras y micrófonos para que podamos atender mejor la ponencia. Buenas noches, Ana María. Este espacio es todo tuyo. Al final quizás podemos conversar un poco sobre las preguntas del público o bueno, dialogar Sí, sobre tu ponencia. claro. Sí, creo que va a haber tiempo para eso. Gracias, Fío, por la invitación. Bueno, solo una breve introducción también a cómo nos conocimos con Fiorella. Hicimos ambas una investigación en mercados, así que eso también es una experiencia común, un camino también común, digamos, recorrido, y hasta ahora seguimos dialogando en ese ámbito.
Sí, mi experiencia principalmente es desde los mercados de abastos y mirarlos como espacios comunes. Entonces ahora voy a hablar un poco desde esa mirada de qué es ese espacio común y llegar nuevamente a los mercados, ¿no? Que es eh, el espacio al que le tengo más cercanía, desde el que he desarrollado más exploraciones urbanas y sobre las que puedo traerles ahora mayores reflexiones, ¿no? Pero bienvenidas todas las preguntas y comentarios eh, mm, respecto al tema. Y voy a compartir aquí. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, sí se Sí. ve. Ok. Eh, bueno, a ver, para empezar, el título que le di, además de, como salió en la presentación de los espacios comunes para la nueva convivencia, quería empezar presentándolos como espacios comunes para la vida en común, para la vida en comunidad, y cómo esto forma parte de la producción del espacio urbano, es decir, de la ciudad que habitamos en común. A ver, sí. Y para iniciar tomé una cita que no tienen que leerla toda, pero es a manera de reflexionar sobre ese sentido de vivir juntos, de vivir en común, de Abdulmalik Simon, que es un urbanista sudafricano, que trabaja mucho sobre lo que se le llama el sur global, y analiza mucho cómo es que los ciudadanos finalmente construimos la manera en que logramos habitar ciudades a pesar de sus complicaciones, de sus conflictos, de sus tráficos, de sus aglomeraciones, casos o situaciones muy cercanas para nosotros. ¿Cómo es posible que tejamos nuestros caminos a lo largo de estas supuestas barreras en el convivir? Y es precisamente en ese hacer cotidiano, en esa capacidad de negociar el espacio que habitamos o los múltiples espacios que habitamos dentro de la ciudad que compartimos, las fuentes que nos permiten mantener nuestra vida en la ciudad y juntar nuestras historias, ¿no? Esa posibilidad de que todos podamos presentarnos con nuestras trayectorias y nuestras aspiraciones y nuestras miradas hacia adelante en esto que compartimos, como decía, que es la ciudad, es lo que nos permite finalmente desarrollar nuestras reglas de convivencia, nuestras políticas del cotidiano y finalmente darle el sentido que tiene la ciudad, ¿no? De un proyecto compartido, o el sentido ideal en todo caso, que es lo que permite que las ciudades prevalezcan. Si no, hubiéramos llegado a un fin, digamos, ¿no? A un fin de una comunidad, a un fin de esta unidad que aún somos. Entonces, bueno, dentro del caos, digamos, la oportunidad aún la encontramos a partir de estas negociaciones. Y quería empezar llamando al recuerdo, digamos, ¿no? Justamente cuáles son esos espacios donde podemos recrear esta vida juntos, con todo lo que cada uno trae y con todo lo que negociamos en el día a día, ¿no? Es precisamente en los espacios que reconocemos como públicos, que en esta presentación y en el sentido de mi investigación los denomino como espacios comunes, eh, para salir también de lo que ha venido junto con el título o la connotación de ser público, ¿no? Los espacios públicos han sufrido, por un lado, de las tensiones que se han dado entre las formas de apropiación o de cambios de apropiación o de privatización, ¿no? De los espacios que nos han hecho en el camino perderlos o que estos pierdan su sentido frente al conflicto que se da entre los intereses privados versus los colectivos, ¿no? Como vemos, los espacios públicos o los espacios de apropiación común deberían ser naturalmente nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques y también nuestros mercados, porque más allá de estas tensiones de quién apropia, quién tiene el título, quién ejerce,
mayor poder sobre el espacio, está más bien el hecho de quién le da el uso y quién obtiene el servicio como ciudadano. Eso es lo que le da el sentido finalmente al espacio y es lo que no se ha ido protegiendo en el avanzar y en la modernización de las ciudades, ¿no? Por otro lado, se les ha dado mucho la etiqueta de que si es público es popular, de que si es público no ha sido por ende bien gestionado, por un lado dándole el título de la entidad de la administración pública con las falencias a las que normalmente asociamos este ejercer de gobernabilidad, pero por otro también a quienes aún luchan por esa posibilidad de ser parte de la ciudad, de ser parte del suelo urbano, de tener la posibilidad de acceder a la ciudad. Y son muchas veces personas que han encontrado la posibilidad de trabajar en el espacio público o de pasar tiempo ahí junto con otras personas diversas que en el hacer también de la ciudad moderna han ido perdiendo el reconocimiento como el ciudadano propio de la modernidad. El ideal de convivir y el ideal de disfrutar de la ciudad se empezó a trasladar más bien hacia lo que no era popular, hacia lo que era cerrado, hacia lo que es privado, ¿no? Como son nuestros centros comerciales u otros espacios que ahora se toman como los ideales o los preferidos para pasar el tiempo en el cotidiano de la ciudad, ¿no? Son además zonas de intercambio y de interacción por naturaleza, pero sin embargo, si nosotros andamos en lo que es este espacio público, popular, muchas veces nos topamos con expresiones de no relacionamiento, de desconfianza hacia el otro, de evitar al extraño. Entonces, frente a esta problemática, si es que solamente nos centramos en que esas han sido las condiciones que han hecho de los espacios, o en los que se han ido convirtiendo los espacios públicos, nos sentiríamos desesperanzados. Entonces, la propuesta que comparto es, como les decía, la que vengo desarrollando en mi investigación, y es el mirarlos más bien como espacios comunes. ¿Cuáles son esos que nos permiten aún, a pesar de todos esos conflictos que pueden surgir en el cotidiano por cómo se han ido desarrollando las ciudades, conflictos de, como les decía, de privatización, de idealización, contraria tal vez a la propia identidad de lo que es la ciudad con su diversidad, de desconfianza y de no relacionamiento? Si miramos finalmente esos espacios que nos permiten aún estar juntos a pesar de todos estos puntos de dificultad, vemos que son espacios que nos permiten negociaciones para seguir viviendo en estas urbes que continúan en crecimiento, ¿no? Más allá de esta problemática, como mencionaba, los espacios comunes son centros que nos ofrecen posibilidades de desarrollo tanto individual como colectivo, que nos ofrecen formas de alcanzar bienestar, ¿no? De coexistir, de obtener servicios básicos como el abastecimiento, porque asociados o dentro de estos espacios se dan prácticas como la de la oferta de la comida, que es por ende, y esa es una práctica que a mí me gusta mucho observar, porque permite justamente la cercanía y la negociación y la coexistencia, tal cual, ¿no? Y además nos permite hacer esa creación y recreación de nuestras reglas del cotidiano, de nuestras políticas del cotidiano, que pueden retar o pueden de alguna manera ser un reflejo de las políticas que tenemos a mayor escala, ¿no? Pero esas solamente las vivimos cuando estamos en espacios que nos permiten experimentarlas de manera colectiva, ¿no? Además nos permiten reconocer quién es la diversidad de usuarios, digamos, de la ciudad, la diversidad de actores, ¿no? Quiénes más conviven con nosotros en la ciudad.
Y esa es una función también central, ¿no? De los espacios que compartimos. Y es también la falta de esta función la que nos trae muy a menudo la recurrencia de manifestaciones y de diferencias y de disputas sociales en el uso de la ciudad, ¿no? Como hemos visto también en el caso de los mercados y sus alrededores, ¿no? Y además, estos espacios nos permiten la conexión con la esfera pública, con lo que con lo que son otros espacios comunes también de la ciudad, ¿no? Si nos posicionamos desde calles, desde plazas, desde parques, desde mercados, nos conectamos también con otros más, ¿no? Con otras calles, con otras plazas o con otros elementos que son parte del entorno y que también son de la esfera pública y que nos hacen discurrir de manera más natural, digamos, en la ciudad y nos dan conocimiento de ella y nos permiten ser parte de lo que gesta el hacer de la ciudad, ¿no? Y bueno, finalmente, reflexionando sobre lo que vivimos hoy, el ser parte de todas estas dinámicas, ¿no? Y de estas posibilidades, ¿no? Del hacer de la ciudad, eh, nos trae la reflexión el que vivir y ser parte de estos espacios que son del hacer común nos permite vincularnos, además de con otros ciudadanos, con los ecosistemas, con las otras especies que también convivimos, no solamente con la parte de la infraestructura y con el entorno construido, sino también con lo otro que hace que nos permite mantener nuestra vida en lo que es nuestra Tierra, en lo que es nuestro planeta, que lo hemos ido dejando de lado y son conexiones vitales que debemos recuperar ahora ante lo que nos trae la crisis actual, ¿no? Ante lo que nos hace reconocer de manera más evidente. Y pensándolos para la nueva convivencia, tomando el título y el moto, ¿no? La frase que usa tanto nuestro presidente, los espacios que podemos reconocer como para la coexistencia nos permiten pensar de manera integradora, ¿no? Ya no bajo las formas de segregación o de exclusión que podemos ver usualmente, ¿no? Cuando salimos de casa, sino más bien como espacios que nos den la posibilidad de vincularnos con otros, de visibilizar valores socioculturales y no segregarlos, no ocultarlos, no llevarlos tal vez a ciertas áreas de la ciudad donde no están junto con el ideal de la ciudad que hemos creado, pero sin reconocer lo que somos y lo que los ciudadanos están aportando, ¿no? Que podamos caminar y que podamos sentirnos seguros y seguros de participar sobre todo, ¿no? Y que formen parte de las ciudades nuevas que queremos, ¿no? De los nuevos sistemas urbanos más equitativos y justos que queremos en la etapa que estamos ya empezando, ¿no? Bueno, y pensarlo, luego de pasar de este tiempo de aislamiento, creo que es importante reflexionar justamente en esas nuevas ciudades que queremos, pensarlas en función a las comunidades urbanas que podemos empezar a gestar, que esas comunidades y que esa posibilidad de vivir juntos sea lo que nos provea salud y bienestar y que no se normalice el hecho de estar aislados físicamente y socialmente, sino que más bien sigamos anhelando y sigamos participando de esta creación de posibilidades de estar bien uno y estar bien con el otro, de empezar a valorar más allá de lo que es económico, más allá de lo que es tener y consumir, sino también los valores que nos proveen el hecho de convivir con otras personas distintas a nosotras y nosotros. El aprender justamente a estar junto al otro y desarrollar estos principios que nos permiten justamente la vida en común, ¿no? De la investigación que he venido haciendo en mercados, valores centrales, digamos, para esta posibilidad, ¿no? de coexistir,
son la confianza, el reconocimiento, la sociabilidad, y creo que eso se extiende a los otros espacios que también tenemos en la ciudad y que anhelamos tener en la ciudad, ¿no? Como públicos y comunes, como mencionamos aquí. Y ahora para pasar a hacer mención sobre el área de los mercados, ¿no? Que es donde, como les comentaba, centro mi investigación, escogí una frase de Caroline Steele, y ella nos recuerda cómo los mercados han sido siempre un centro de conexión con la vida pública, ¿no? Y mirando ella desde Inglaterra, ¿no? Ella es londinense, se da cuenta de que ese rol tan esencial de los mercados no ha cambiado, y aún así y aún más es deseado ahora, tal vez más que antes, ¿no? Como dices, porque como también podemos reconocer acá, cada vez hay menos oportunidades para poder experimentar esta vida pública, esta vida en comunidad, en la vida moderna, ¿no? Bueno, en esta parte quería hacerles mención al concepto que manejo yo para los mercados, que es el de espacios comunitarios y espacios de alimentación. Espacios comunitarios por lo mismo que les he venido exponiendo y compartiendo hasta ahora, y de alimentación porque encontré que en esa posibilidad de tejer vínculos con el otro, también hay elementos que nos facilitan esa cercanía, ¿no? Y de mi observación y de la experiencia cercana que creo también tenemos todos en esa ciudad, en ese país tan rico en alimentos, se puede observar cómo la alimentación es un elemento vinculante, ¿no? En las muchas formas en las que es intercambiada, apreciada, consumida, la alimentación nos brinda esos momentos también para tejer relaciones con personas que no necesariamente son cercanas, que pueden ser esos mismos extraños que en otros espacios evitamos, pero que en torno a este elemento podemos renegociar la capacidad de estar juntos al menos en ese momento, ¿no? Y a partir de esta reflexión y de esta forma de mirar los mercados, les propongo 3 acciones que creo que podemos empezar a tener frente a los espacios que miramos como de hacer y de vivir en comunidad, ¿no? En primer lugar, el de repensarlos, ¿no? Justamente como espacios donde se encuentran varios actores, identificando quiénes son esos múltiples actores que hacen parte de lo que es, de lo que se hace y de lo que se ofrece y de lo que se vive, es decir, como un espacio colaborativo, y eso lo vemos en los mercados porque no son solamente resultado de lo que hacen los comerciantes, o son solamente resultado de lo que las regulaciones han dado para que funcionen como A o B. Al final, espacios como los mercados son el resultado de lo que todos hacemos directa o indirectamente sobre ellos, ¿no? Por eso es, a mi parecer, un excelente ejemplo para lo que podemos pensar para una nueva convivencia, ¿no? Cómo nos miramos y cómo miramos, cómo repensamos, ¿no? Justamente los espacios que ahora tenemos para vivir en comunidad. Por otro lado, revitalizar lo que tenemos ya como infraestructura y revitalizarla no solamente desde esos ideales que les mencionaba de la vida moderna, ¿no? A lo que Caroline Steele también refería, sino tratando de entender también cuáles son nuestras necesidades de infraestructura urbana, qué es lo que nosotros realmente necesitamos dentro de lo que tenemos, dentro de los ecosistemas con los que compartimos nuestro cotidiano, y cómo así podemos empezar también a demandar y hacer sobre lo que queremos tener como un espacio natural y un espacio construido en la ciudad. Creo que ya bastante se ha impuesto, ¿no? Sobre lo que se tiene ahora en las ciudades que vivimos,
o bastante se ha hecho sin mirar justamente que son espacios urbanos al servicio de muchos ciudadanos con diversas demandas sobre ellos. Entonces es momento, creo, si vamos a partir de la visión hacia una nueva convivencia, también de reconocer cuáles son esas diferentes demandas y qué es lo que queremos sobre esa nueva infraestructura urbana que nos va a permitir justamente la convivencia a la que anhelamos. Y finalmente el recuperar, ¿no? Buscar recuperar qué es lo que hemos ido dejando atrás, ¿no? Tal vez si somos aquí en esta sala muchos jóvenes y ya hemos vivido en contextos de mucha disociación y aceptando que así se nos dieron un poco las reglas, ¿no? Del juego de la vida en la ciudad, pero creo que también es momento de empezar a mirar un poco más atrás y reconocer que ese no fue el origen de las civilizaciones, ese no fue el origen de los espacios públicos y no fue la forma bajo la que se concibieron los mercados y por la que han nacido y proliferado en ciudades como Lima, ¿no? Que tenemos más de 1000. Hay un componente muy fuerte ahí que es el del colectivo, el del poder operar justamente en colectivo, el de tener una red que te acompañe, que actúe contigo, que te permita construir tu vida junto a la del otro y que te conecte con lo que es y con lo que eres, ¿no? Entonces eso creo que es también un aspecto sobre el que debemos empezar a mirar y reflexionar y la última acción aquí que quería rescatar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos recuperar en esta etapa de la nueva convivencia? Y bueno, y una última invitación a mirar también el aspecto de la alimentación, que aquí en Lima nos ha traído muchos momentos de esperanza y que aún nos queda mucho también por hacer, por explorar, por demandar como ciudadanos. Si bien los mercados entraron a ser muy discutidos por lo que se encontró en su momento, saber que esas no son condiciones, como les decía, para adjudicar a un solo actor, empezar a más bien cuestionar qué es lo que ofrecen espacios como estos, ver qué respuestas ha dado, por ejemplo, el gobierno y qué es lo que se está rescatando, ¿no? Qué es lo que está permitiendo que se estén dando más acciones y que hayan más ciudadanos que estén concertando en lo que buscan en la ciudad, ¿no? Y bueno, la alimentación creo que también nos da esa oportunidad, como en otros espacios comunes, tal vez podemos encontrar otros elementos, otros ejes vinculantes, como les mencionaba sobre que nos pueden ayudar en ese repensar, en ese revitalizar y en ese recuperar lo que queremos para la vida en común y para los espacios comunes que tenemos en nuestra ciudad. Y muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, Hola. Fío. Genial. Anita, muchas gracias por la ponencia. Me encantó y tengo algunas preguntas. Yo no sé si los participantes de Zoom o de Facebook tienen alguna pregunta específica para Anita. A mí me quedaron algunas cuestiones ahí. Sobre todo, bueno, pueden escribir en el chat o pueden pedir el micrófono, no hay ningún problema. Yo te voy haciendo unas preguntas, Anita. Si bien yo creo que los 3 pasos, las 3 claves que tú dices son extremadamente importantes, repensar, revitalizar los espacios y recuperarlos, me pongo a pensar qué pasa en esta nueva realidad donde muchos tenemos miedo, ¿no? Entonces hablamos de espacios comunes, pero a la misma vez todos los medios y la normativa, y no solo normativa nacional, sino internacional, te dicen, mantén distancia, ¿no? Mejor estás más segura en tu casa que saliendo. Los deliveries han aumentado tremendamente, entonces concuerdo completamente contigo la necesidad de vinculación, pero a la vez hay este tema coyuntural que definitivamente nos va a afectar
a mediano o a largo plazo. Entonces, es Ujú. como, ¿cómo podemos hacer que no nos dé, por decir, el síndrome de la cabaña después y querramos estar más en nuestra casa que fuera? Ujú. Sí, bueno, definitivamente yo creo que eso también es, bueno, es fundamental del cuestionamiento de este tiempo. Para mí es la oportunidad perfecta para pensar desde el otro extremo, porque anteriormente, ¿en qué vivíamos? En la costumbre de la aglomeración y de la hiperdensidad, en las calles, en los buses, en las zonas donde viven las mayorías a las que normalmente no miramos, ¿no? Eh, y ahora todos tuvimos que de pronto aislarnos y perder toda esa hiperdensidad, pero también perder la conexión, ¿no? Con el otro. Eh, Creo que este es el momento y en el que justamente en este espacio donde estamos volviendo, ¿no?, a integrarnos, de pensar cómo es, y bueno, habiendo tenido también este espacio para reconocer cuáles fueron los factores que hicieron que esto, como que la pandemia y que la crisis de salud pública surjan, ¿no? Sabemos que sí, las recomendaciones son de distanciamiento físico y de tener cuidado en la parte de higiene y tal, pero eso no tiene, en realidad no tiene al final el efecto de distanciarnos dentro de lo que somos como seres humanos. Más bien lo que debería tener es, y lo que creo que ha estado pasando también, es un llamado hacia mayores demostraciones de conexión, de solidaridad, de apoyo, de colaboración, de sentir que quieres hacer algo porque el otro no sufra, ¿no? Claro, De pero atender, de apoyar al emprendedor y qué sé yo. Y eso es, yo creo, el siguiente paso es empezar a traducirlo en la ciudad que uno tiene fuera, porque el ser humano, sí, como ser sociable y como ser interactivo y creativo que es, va a buscar, como ya lo está buscando, la vida fuera de sus casas, pero no va a volver, no tendría sentido que luego de esta época, que ya sabe cuáles son las condiciones, o que para eso sirven esos espacios de diálogo, ¿no? Justamente para empezar a resaltar cuáles han sido esos aspectos que han puesto en riesgo esa convivencia anteriormente, justamente por las formas de no convivencia que teníamos antes, ¿no? De no respetar y de evitar, y de no relacionarte y de más bien ignorar al otro. Ese es el momento en que si volvamos para mirar y reconocer y saber que yo te cuido y me cuidas, pero podemos estar juntos así. No somos un peligro latente porque estemos a 2 metros o a 1 metro del otro. Habían otros peligros que eran de mayor presión y mayor importancia, que son los que debemos cuidar ahora también, ¿no? Ahora que volvemos, ¿no? Que nos reintegramos. sí, igual yo creo que el tema virtual, como bien mencionabas, ahora en la pandemia, todos de alguna manera hemos querido darnos la mano, pero las plataformas virtuales han sido, me parece, indispensables para esto. Ahora el tema es cómo podemos pasar de lo virtual a lo presencial. Igual, concuerdo contigo que también estamos en un punto sumamente importante porque, por lo menos en mi caso, el tema de los vecinos, de la comunidad en el edificio, ha sido una transformación total porque éramos personas o familias que vivíamos bajo el mismo techo, pero muchos de nosotros no nos conocíamos, ¿no? Entonces, este tema de estar encerrados tanto tiempo ha hecho de que mejoremos nuestra convivencia, empezaron a vender cosas entre vecinos, a donarse cosas, o sea, fue un cambio tremendo y positivo, pero sí igual me queda esa duda de qué va a pasar fuera de nuestro hogar, de nuestro edificio, de nuestra casa. ¿Cuánto vamos a demorarnos en reinsertarnos tranquilamente, ¿no? Sin tener miedo, sin hacerlo porque debemos hacerlo, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Tengo que movilizarme por el trabajo, pero si pudiera, para prevenir, probablemente me quedaría, ¿no?
Sí, porque ahí en el caso particular bueno, si miramos el transporte, vemos que aún no están dadas las condiciones para tener una sana convivencia, justamente lo que íbamos mencionando, ¿no? Ahora, el tema de la virtualidad, para no dejar pasar ese punto, también es una infraestructura en la que no todos tenemos acceso, ¿no? O sea, no podemos decir que todos hemos podido disfrutar del hecho de estar conectados y haber sido solidarios y Totalmente. ¿no? A través de las infraestructuras virtuales, porque no todos lo tenemos. Y del mismo modo, no todos hemos podido estar dentro de nuestras casas y nuestros edificios, porque también se da la necesidad de subsistencia, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí, como ha pasado en muchas otras ciudades y en muchos otros países donde como humanos tenemos la necesidad también de tener las fuentes de subsistencia que finalmente presionan más el salir que el temor a algo que no conocemos, ¿no? Creo que tienen que continuar los espacios de discusión para conocer justamente cuáles son cuáles son los riesgos más bien frente al otro. Hay ideas creo que no bien creadas sobre lo que es salud y bienestar, y más bien tendríamos que ponderar ese sentido, no solo desde la salud como tal, como lo que hemos manejado hasta ahora como la salud médica, sino también como la salud integral y lo que nos da el hecho de poder conectarnos con el otro. No lo hemos igual dejado de lado, creo que así hayamos recibido la comida por delivery, hemos seguido viendo a otra persona que sabemos que trabaja, que sabemos que está en la calle, y esos son de los momentos que nos empiezan a decir, es así como quiero mantener mi vida solamente viéndolo al otro, que es un extraño y que, no sé, me provee un servicio con el cual puedo compartir la ciudad, pero no estoy construyendo nada junto con él, o sea, no estoy teniendo una visión de lo que es el lugar donde vivo. O sea, de hecho puede ser utópico y puede ser algo que uno no está mirando en el día a día, en el compartir en la ciudad, pero creo que la intención de este espacio y la intención de otros diálogos en los que hemos ido compartiendo es justamente poner esa pregunta, ¿no? Es justamente llevar esa inquietud a otros que empiecen a decir, bueno, sí, soy parte de esta ciudad con sus más y sus menos, soy parte del caos y soy parte de ese bus que se llena y soy parte de esa calle que se llena y soy parte de quien le huye a tal grupo de personas y soy parte de quien no participa y no hace y no reclama y eh, no forma parte de una voz pública y al seguir haciendo esas cosas estamos también dejando que se construya una ciudad que no es para nosotros. Entonces, la idea, ¿por qué no vamos a vivir encerrados? ¿Por qué no va a pasar eso para siempre? Porque la gente va a querer seguir saliendo para comer un cevichito o para comprar algo para el día a día, para ver a quienes quieren, ¿no? Por buscar un ambiente verde, porque también son necesidades naturales y que en la ciudad, bueno, dentro de todo podemos acceder, que sepamos que también si queremos tener eso tenemos que ser parte de lo que se construye y ser parte de lo que va a venir ahora. Creo que es, como decía, un buen momento, ¿no? Ahora es un espacio como de posibilidad, ¿no? Así como se empiezan a tejer y a dar tantas regulaciones sobre cómo deben ser los comercios y cómo deben ser las medidas de salubridad que están bien dadas, todos deberíamos también conocer cuál es nuestra parte dentro de eso, ¿no? Sí, vuelvo a repetir, el micrófono del chat está abierto para cualquiera, pero bueno, voy a seguir preguntando. También, como una experiencia personal, probablemente antes de viajar al extranjero, sobre todo antes de viajar a Europa, no tenía clara la noción de comunidad. Sabía que era necesario, sabía que algunos espacios como los mercados, como las iglesias, fomentaban eso, ¿no?
los colegios, pero igual como que lo sabía y no. En otros países pude ver que hay todo un sentimiento de comunidad, hay como ferias organizadas por la gente, proyectos desde la comunidad. Entonces ahí es donde empecé a estudiar este tema y a indagar por qué no está sucediendo acá, por qué no tenemos ese sentido de comunidad y en todo caso, cómo podemos irlo formando, ¿no? Cómo desde hace unas décadas venimos con el tema de primero ser nosotros mismos, nuestra familia, cuidarnos, y dejamos de lado a la comunidad. Entonces, desde tu visión, ¿cómo podemos irnos transformando? En todo caso, si tienes las claves de cómo en otros países han podido hacer esa transición, qué cosa ha fomentado que pase eso y cómo en todo caso podríamos apuntarlo acá, ¿no? Porque si bien, como tú dices, lo ideal es que pensemos en comunidad, trabajemos en comunidad, la realidad es otra, la realidad es bastante individualista, en el buen sentido, en realidad, no hablando mal de nosotros mismos, sino que nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Bueno, claro, no es por hablar mal, es como hemos también nosotros desarrollado nuestras reglas bueno, de vivir juntos o de, más bien, no vivir juntos, ¿no? De evitar al distinto y de solamente estar con quienes yo reconozco o con quienes me identifico, ¿no? Familia, Eh, amigos. claro, y mi círculo social es, que no está mal porque también eso se proveen tus redes de soporte y son parte de esa salud a la que también estamos anhelando, ¿no? Cuidar ¿no? y que prevalezca. Pero también hay que reconocer que eso sí se han dado políticas a mayor escala que se replican en nuestros espacios del cotidiano, esas políticas por las que nos quejamos de que nos cobran más y que la salud no es justa y que los alimentos no nos llegan, o bueno, que no son de buena calidad o que no podemos comprar aquellas cosas que son, no sé, de productores, para los que somos tal vez un poco eh, más conscientes, ¿no? de las fuentes o de los orígenes, ¿no? De algunos productos como los alimentos, ¿no? Qué sé yo, y cuando te empiezas a cuestionar por qué hay reglas que favorecen solo a unos, por qué hay reglas que favorecen solo a ciertas infraestructuras en la ciudad y a ciertos grupos sociales, ya te empiezas a topar con que así es como se empezaron a configurar también las ciudades. Los que encontramos en el extranjero y donde hemos estudiado, o por donde hemos podido viajar, que se cuidan los espacios públicos, también conviven con ese tipo de reglas que condicionan el cotidiano hacia lo privado, pero se da a la par la oportunidad de que todavía se cuenten con espacios públicos, ¿no? Que, como yo prefiero llamar, con espacios comunes, porque hay espacios públicos, pero de propiedad privada, pero finalmente su función, su servicio es para el uso público, ¿no? En el caso de nuestras ciudades aún no se ha privilegiado eso, no se han privilegiado las inversiones y las formas de crecimiento de las ciudades hacia eso, sino más bien hacia solamente la oportunidad y la apropiación de territorio hacia lo que tiene fines comerciales y hacia lo que tiene mayor retorno, ¿no? Y tienen que empezar a evaluarse esos otros valores que no son solamente económicos. Para los que son acá tal vez, no sé, desarrolladores o planificadores o arquitectos, saben que ese es el sentido también de crear espacios públicos y de un poco jugársela porque todavía hayan, porque como mencionas en los otros, en países que uno vería como desarrollados, esos son los retornos que también han tenido al hacer al protegerlos, ¿no? Al proteger la prevalencia de esos espacios donde la gente aún puede encontrarse y puede desarrollar actividades al aire libre y puede sentir que es parte de la ciudad, ¿no? Y si hablamos justamente de los riesgos de esta pandemia, son en esos espacios donde
uno puede sentirse incluso más seguro, ¿no? O sea, no vas a estar seguro en un espacio confinado o un espacio donde, pues sí, pues estás ya no es, como decía un profesor, ¿verdad? Hace poco que escuchaba, ¿no? No es un tema de solamente la cercanía, es que a veces ya pones en juego tu espacio íntimo y eso es lo que te hace sentir incómodo con el otro. Y sí, o sea, claro, si hablamos de, o nos ponemos a observar cómo han sido nuestras formas de discurrir en la ciudad, nuestro transporte, las calles, ¿no? Que ni siquiera a veces se pueden cruzar o caminar con las veredas que son extremadamente angostas, ya no puedes ni estar, ¿no? Entonces ya pierdes el espacio, en realidad ya no es una sana cercanía con el otro, es como ya perdiste, ni siquiera, sientes más bien vulnerada la intimidad de tu espacio personal, pero no es porque el otro sea el peligro ante ti, es porque así se empezaron a construir y a hacer nuestras áreas comunes. Entonces, el llamado también es, la intención es a darnos cuenta, ¿no? A levantar más voces, ¿no? A reclamar, creo, a pedir, eh, a usar, a reapropiar, ¿no? A apoyar lo que es el buen uso, ¿no? El buen compartir de la ciudad, ¿no? Saber que esa es la vía más bien para retornar a la ciudad, porque si retornamos sobre lo que era, de repente caemos en otra crisis o en otro riesgo más grande. Creo que eso también es parte del llamado, como decía ahora, saber que vamos a volver, pero vamos a volver ya listos, ya pensando que lo que hagamos en adelante nos va a permitir seguir estando aquí juntos, compartiendo este pedacito de tierra, o más bien nos va a poner nuevamente en una situación de vulnerabilidad y a esperar que otro riesgo más a nuestra convivencia puede surgir, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y cuando empiezo a pensar en los espacios públicos, eh, conversaba con algunos amigos y les decía, sí, tenemos que usar los espacios públicos, pero a la vez, y le digo, sí, vamos a hacer un picnic, pero igual existe este miedo de, ¿y si nos roban? Y no es seguro, y no sé qué. Y ahí empecé a pensar de que es cierto, o sea, no es solo decir y animar, que es el primer paso, conversarlo, animar, y también de alguna manera, si alguno de los televidentes tiene algún cargo en instituciones El público públicas o oyente. en alguna empresa que tenga relación con este tipo de espacios, sí es sumamente importante, por un lado, dar una infraestructura que ayude a que la gente se anime a utilizar esos espacios. Y otro tema que veía súper necesario es recalcar la utilidad, porque finalmente, como tenemos este tema histórico de que nos da miedo compartir con gente que no es nuestra gente, igual, en todo caso, el primer paso podría ser mostrar la utilidad que tienen esos espacios. Por ejemplo, a mí me parece increíble estos mercados itinerantes, lo que acabas de mostrar ahora, cómo le da vida a un espacio que antes estaba muerto. Entonces ahí ya vas viendo que, oye, sí, pues no, es entretenido y sirve económicamente, sirve socialmente también. De igual forma, las ferias, algunos juegos, algunos eventos, o sea, creo que ya cuando empezamos a hablar de acciones concretas, de cosas que podemos ver, visitar, mirar, sentarnos en algún lugar, ya como que ya va tomando un poco más de sentido el tema de espacios públicos, espacios comunes y de comunidad, ¿no? Entonces, también, como bien dices, hay que hacer un llamado a las personas que tengan estas posibilidades de crear y de implementar, por un lado, a los académicos y a los activistas también de seguir investigando y hablando sobre este tema, y a los ciudadanos, bueno, a todos nosotros, de empezar a reflexionar, a pensar de que, oye, sí, es necesario, oye, podría darle un chance al parque que está atrás de mi casa, a ver qué ocurre, ¿no? Que quizás
veo cosas interesantes, converso con el vecino, pero creo, como bien dices, estos espacios justo animan a eso, ¿no? A lanzarnos y a ver cómo podemos mejorar nuestra realidad después de este quiebre tan fuerte que hemos tenido. Así que no sé, Anita, tus últimas reflexiones sobre este tema, ¿qué nos recomiendas para no tener el síndrome de cabaña Sí. y poder vivir en comunidad? Sí, bueno, lo último, en reflexión, en complemento un poco a lo que mencionabas, es que ya reconociendo nosotros como actores, nosotros ciudadanos, ¿no? Como parte activa del hacer de la ciudad, de que estos espacios son algo deseable para nuestra vida en la ciudad. También reconocer el rol político que tenemos, ¿no? Más allá de que nos guste cómo se dan o no nos guste, como creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? De cómo se están dando las cosas políticamente, es justamente también entender que es esta política del cotidiano, de la que nosotros somos parte, que es la que podemos nosotros empezar a mover también con más fuerza, y sobre la que nosotros podemos también empezar a hacer incidencia sobre esas otras políticas que le han dado forma a lo que ya no deseamos que esté, ¿no? Y reconocer, sí, que hay estos otros actores. Muchas de las reglas, sí, por ejemplo, la oportunidad que se dio con los mercados itinerantes y con el uso de los espacios como parques y espacios deportivos mirados para el abastecimiento, fue como un llamado a lo evidente para las autoridades, lo evidente que no fue visto como necesario anteriormente, ¿no? Así como para ellos ahora, y justo salgo de una reunión de un proyecto que tenemos con un municipio aquí en Lima, y con mucho gusto veía cómo el alcalde se daba cuenta de esa oportunidad que estaba encontrando ahora, ¿no? De que los vecinos se reencuentren en estos espacios de su distrito, que él pueda dar nuevos servicios en espacios que antes no eran así utilizados, y que vea la importancia de lo que es la reunión de la gente, ¿no? Del encuentro. Cuando antes eso se veía como sin ningún valor, porque no tiene es verdad, no tiene un retorno económico inmediato, no ves, o sea, de encontrarte con gente y de darle vitalidad a la calle, y dices como, ¿y cuánto paga esto? Mejor se lo doy a un supermercado, que es lo que ha pasado en muchos lugares. Pero no, hay otros retornos, y hay otros retornos que justamente uno lo siente, y de esa conformidad, de ese bienestar que te provee el poder tener este tipo de convivencia, para poder usar esa palabra, es que creo que podemos empezar nuevos diálogos y a tejer nuevas historias juntos en nuestras ciudades. Eso, por más espacios comunes, entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Si no, cerramos este webinar el 1 de julio y los esperamos el próximo, bueno, todos los miércoles a las 7 de la noche. El próximo miércoles tenemos una charla sobre energía sostenible, energías renovables, perdón. Y todo julio tenemos más charlas sobre ciudad, sobre cómo podemos mejorar, cómo podemos participar, cómo podemos transformar nuestras ciudades. Así que les agradezco a todos por participar y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.